pueden poner acá. Acá donde está el señor, pero mirando para acá. Para allá. Están acostumbrados a estar entre la gente. Sí, hacen juegos de gauchas. El tema es ver con qué contamos para decir, bueno, este puede ser para el Chacho. Claro, por eso te digo, juntamos una semana antes todos los caballos, Claro. ¿me entiendes? Y eso se selecciona por lo que hay. ¿Este para qué sería? No, sí, habíamos pensado para Varela, pero puede dar para otra cosa, no. A principios del siglo XIX, La Rioja tenía tres zonas totalmente diferenciadas: el oeste, la ciudad y los llanos. Los llanos comprendían la jurisdicción más árida, donde se desarrollaba prácticamente una sola actividad, la ganadería. Había pocos establecimientos de algunas familias, entre ellas los Peñalosa, los Quiroga y algunas otras familias más, que poseían una enorme cantidad de cabezas de ganado. Estas grandes estancias constituyeron una forma muy particular de nuevas relaciones que se generaron. Los amos eran casi tan pobres como sus propios servidores. Los ranchos de Quiroga o de sus siervos eran prácticamente iguales. Algún mate de plata, algún facón indicaba que uno era el amo y el otro era el sirviente. Pero en estos territorios del ganado y del hombre a caballo se genera una relación absolutamente diferente. Los hombres empiezan a seguir a su cabecilla y se empieza a gestar un tipo de sociedad de relaciones muy diferentes a aquellas tan rígidas de la colonia española. Fueron personas que lucharon mucho por la libertad y lucharon mucho para que seamos libres, para que seamos dueños de nuestras tierras. Gente que hicieron patria a su manera, ¿cierto? Sin pedir a nadie, lo hicieron. Porque es lo que representan, lo que, por ejemplo, vos vas a otra provincia y te hablan del Chacho, de Juan Facundo. Si alguien tiene la suerte de leer sobre la vida de Facundo, sobre la vida del Chacho, y es riojano, se va a sentir orgulloso. El proyecto de los caudillos para mí se entiende desde el siglo XVIII. En la zona, una contextura cultural de africanos, descendientes de esclavos africanos, indígenas y criollos, muy poco español, que tenían su autonomía en su forma de vida y comercial y su cultura. Bueno, la llegada de las nuevas ideas desde las ciudades puertos, principalmente de Buenos Aires y el litoral, con el proyecto del iluminismo francés, estas poblaciones no se sintieron representadas y es más, se sentían avasalladas en el proyecto económico que fomentaban las élites desde Buenos Aires. Por eso sus dirigentes, que pasaron a ser dirigentes militares, como Quiroga, como el Chacho y Felipe Varela, tomaron las armas como última vía para defender su forma de vida, su cultura y principalmente sus intereses económicos regionales frente a un país que planificaba desde la pampa húmeda. Carla, es importante que vayan derecho. Manu. ¿Me voy a maquillaje entonces? Irrazábal. Miguel, ¿por dónde se va? ¿Por dónde sale? Por acá sale, esto es que zona libre. Por acá, ¿querés que ellos abran? Cuando él va pasando, que Exacto. abran. Lo abro.
Vamos a entrar por acá. Un poco más adentro. Vamos. Sonido. Cámaras. Acción, Chacho. La gente también. Corte. Hecha. Cámara. Acción. Él había nacido acá y él era como que mandaba acá todo. Era como un jefe de todo, según decían. Y a mí mucho no me han contado que es de lo bueno. Con la cara nomás. Era para temer. Y tenía un capataz para que le atienda las vacas, los animales. Y le había dado orden a él que vea la tambera más gorda que hay y la carne para él, para el capataz. Y el capataz que le había desobedecido, no carneó la tambera como él le dijo, carneó otro animal. Y no, porque no, ¿cómo le iba a carnear la tambera al patrón? Y lo descubrió y dicen que había hecho que le traigan unas espinas grandes de árbol, 2 espinas grandes, las más grandes que encuentren. Y le iba a clavar una en cada ojo, por la desobediencia. A Quiroga un día, visto andando solo en el monte, en el campo, lo coge un tigre y se sube arriba un árbol. Con sus botas lo pateaba de arriba y el tigre de abajo lo quería bajar. Es la única vez que dijo don Juan Facundo Quiroga: hoy supe lo que es tener miedo. Quiroga no tuvo miedo nunca. Ese día dice que la única vez que Juan Facundo Quiroga tuvo miedo. Creo que fue una situación muy particular la que le toca vivir a La Rioja como provincia, a través de la presencia o del hombre como fue Facundo, ¿no? Es él el que comienza a generar toda esta cuestión de la hegemonía montonera que tiene el interior del país, que tiene La Rioja con relación al interior del país. Los riojanos tenían una forma muy particular de pensar en el federalismo, porque ellos se daban cuenta de que Buenos Aires siempre quería seguir siendo la capital y quería manejar. Por eso fue el enfrentamiento permanente. Y de no haber ocurrido lo que ocurre, la muerte de Facundo Quiroga en Barranca Yaco, el próximo rival que tenía Rosas era Facundo. Se iban a enfrentar, porque no era lo mismo, no tenían los mismos sentimientos hacia el interior. Yo creo que tenemos una gran pérdida los argentinos, aunque nos cueste decirlo, a partir de la Revolución de Mayo. En el noroeste era creciente, había mucho dinero. Imagínense que La Rioja tenía casa de moneda propia y era una provincia emergente con mucho mineral, mucho oro, plata. Había mucho, exportábamos mulas, yeguas, vino, cueros. Entonces, el noroeste era muy fuerte. Con la Revolución de Mayo, ¿qué pasa? Nos hacen salir, como pasa hoy día, a la aduana de Buenos Aires. Ahí perdió el noroeste una barbaridad. Entonces los caudillos siempre quisieron tener una reivindicación sobre eso. Por eso peleaban los caudillos, más que nada los riojanos. Lo que había sido el virreinato del Río de la Plata recibía casi más del 70% de sus recursos de remesas que le hacía el virreinato del Perú. Cuando eso se cortan las relaciones, el empobrecimiento es casi total. Además se pierde el aporte del Potosí. Y entonces, ¿cuál es la idea, yo diría, de estadista de Facundo?
hacer acá en La Rioja una casa de moneda, una ceca, para lo cual él se iba a servir del mineral del Famatina y de otras partes que hay oro, incluso en la zona de los llanos está la Sierra de las Minas, que es donde él también extraía oro. Y entonces es ahí, en ese comienzo de un desarrollo, yo diría incipiente, cuando se va a topar con los planes de Rivadavia, que va a hacer lo mismo, pero con capitales ingleses. Y entonces ahí viene eso de que justamente la disputa por el Famatina es el comienzo, diríamos, ya bien claro, entre unitarios y federales. Para nosotros filmar Rebelión en los Llanos es una forma de abordar una lucha fundamental de nuestra historia, como es la lucha entre unitarios y federales. Y en este caso nosotros elegimos hacerlo a través de la recreación de distintos momentos de la vida de Chacho Peñalosa, como un homenaje a este gran caudillo riojano. El gaucho usaba una mano siempre para esquivar los golpes y desviar el facón, y con su facón también podía desviar hacia abajo, desviar al costado, y para hacer él la introducción del puñal. O sea, tenía dos métodos de defensa, el brazo con el poncho y el brazo con el puñal, casi siempre agazapado para poder dar distancia. ¡Viva la patria! ¿Cuál era la forma de combatir un ejército que nos supera en armas, nos supera en gente? Ahí nacen las famosas montoneras. Gente del lugar que conocía las vías de escape, que tenía caballos preparados para cruzar una sierra, bajar. La gente que viene desde el llano no es lo mismo, el animal no es igual. Ustedes imagínense que en los llanos se usa el guardamonte para correr en el monte. La gente que a lo mejor que venía desde La Pampa, desde algunos lugares, no traía esas cosas. El hombre de campo de acá podía correr por entre medio del monte, que no iba a haber problema, no se iba a lastimar. Entonces, era una forma de actuar con poca gente, hacer un golpe preciso, sin ser una batalla, era un golpe preciso y volver a salir. Aquí estamos llegando a la Cueva del Chacho. La Cueva del Chacho es un refugio que utilizó, ¿no?, uno de nuestros caudillos después de las luchas montoneras. Se cuenta que tenía un caballo de este lado y el otro del otro lado. Entonces, cuando lo venían persiguiendo, dejaba el caballo de este lado y subía por la cueva y bajaba al otro lado y agarraba el otro y se escapaba. Como siempre se andaba cruceteando de un lado a otro, así que por eso siempre quedó eso, ¿no?, en los vientos y en los llanos de acá. El Chacho se empezó a destacar dentro de las tropas de Facundo Quiroga como el jefe de los capiangos. Los capiangos era la vanguardia cuando el ejército avanzaba y era la retaguardia cuando el ejército retrocedía. Es decir, los que estaban siempre peleando. Y ahí es donde se destacaba Peñalosa, en el ataque y en la defensa. En el ataque y la defensa, esa es su característica. Siempre en todas las batallas que peleó con Facundo Quiroga, era el primero en lanzarse al ataque y el último en retirarse del campo de batalla. La línea más marcada que hay para diferenciar a Facundo del Chacho era que Facundo era temido, pero lo obedecían también. En cambio, el Chacho era amado y también lo obedecían. Hay una anécdota también sobre el Chacho que en un momento uno de sus lugartenientes le dice: mi general, ¿cuándo vamos a ganar una batalla? Peleamos mucho y no hemos ganado nunca una batalla. Y el Chacho
va, ensilla su caballo y comienza a andar y empiezan a subir todos, a ensillar todos y salir todos, hasta la misma persona que lo había cuestionado. O sea, que lo seguían aunque hubiera perdido. Eso te pinta de cómo era el Chacho. Una persona de muy buena, alguien muy querido en la gente, muy amado. Toda esa serie de caudillos sanguinarios, caudillos implacables, desaparecen o se esfuman ante la figura de un hombre noble, como fue Peñalosa, ¿no? Como lo demostró en aquella famosa entrega final de los prisioneros en el Tratado de la Banderita, cuando él le dice al coronel Rivas, bueno, ¿y dónde están mis muchachos? Y Rivas se mira así con los otros y los había liquidado a todos. Y él entonces le dice, bueno, acá están los suyos, y dice, pregúntele cómo los hemos tratado. Es decir, esa era un poco la diferencia. No peleaba con odio, peleaba por una causa que él la creía justa. A ver, pónganse como estaban recién. Ah, sí, está bueno. Bien. Siempre se dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Yo creo que también detrás de una gran mujer hay un gran hombre. O sea, por ahí esa dialéctica la tengo presente cuando hago las escenas. Ella fue con él como él fue con ella. Y entonces me parece que esa fuerza y esa energía y toda esa lucha se la tuvo presente en toda la historia de él. Y los chicos también tratan de recrear desde ese punto a esta Victoria Romero y a este Chacho. Ya en el 55 ya La Rioja tiene su propia constitución, ya va medio institucionalizándose, y ahí está también la figura de Peñalosa como figura de, digamos, políticamente importante, al extremo que es en ese tiempo cuando el Congreso reunido en Paraná lo designa como general. En épocas de Urquiza es nombrado general de brigada y actúa en los años 1862, 1863 como la única espada levantada en contra de la hegemonía mitrista. Y recordemos que acá es donde más se destaca el Chacho. ¿Por qué? Porque se encuentra solo en una provincia con pocos recursos y rodeada por todo el ejército de línea, desde el norte, desde el centro, desde el sur. Y ahí es donde está la gran epopeya, la batalla de las playas, Caucete y terminando en Olta. Los últimos momentos de la vida del Chacho son muy tristes y son un mensaje hacia el futuro de la sociedad riojana. Peñalosa, que dio todo por esta tierra, dinero, hombres, su vida, familia, su esposa, su hija, que es tomada prisionera. Silencio, por favor, un poquito de silencio. Se dice que hubo soldados afines al Chacho que tenían la tarea de controlar los pasos en la Sierra de Malanzán, en la Sierra de los Luján, en la Quebrada de Olta, de tropas nacionales hacia Loma Blanca. Y ahí está la nebulosa de que hay historiadores que hablan de que hubo una traición o hubo una impericia de los soldados que se emborracharon y se fueron a bailes, o ya el cansancio de la guerra, de tantas décadas de guerra y muertes. Entonces, que bajó las defensas y que esta partida avanzó. Pero a la cabeza de esta partida venía un compadre del Chacho, venía un traidor, Vera. Y detrás llega Irrazábal y el Chacho entrega su arma, el símbolo era el facón, estaba su mujer, sus amigos. Y Irrazábal, con la brutalidad de un mercenario, viene y lo mata alevosamente a un hombre entregado. Y lo mata y lo denigra, cortándole la cabeza y dándole un mensaje a toda la sociedad, el terror. Y el esconder el cuerpo, crear el miedo hacia el futuro. ¿Cuál es el Chacho? ¿A dónde está ese bandido, el Chacho? Yo soy el Chacho, no soy ningún bandido. ¡Moriste! ¡Moriste, bandido! ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste, hijo de puta?
¿Qué le hiciste? ¡Leales! ¡Hala! ¿Qué hicieron? Ah. Así como Facundo fue un militar destacado en toda la etapa de la Guerra de la Independencia, y el Chacho fue uno de los lugartenientes importantes de Facundo, Varela viene a ser también un lugarteniente importante y una pieza clave en la etapa en la que el Chacho tiene su actuación preponderante, ¿no?, en la lucha federal de la provincia con la Liga Unitaria. El federalismo va a tener en Felipe Varela el mejor exponente de una concepción que ya se había comenzado a imponerse en América toda, que era la Unión Americana. Es decir, esa unión que teníamos por formación, por cultura, por lenguaje, que era lo que había quedado de la América española, ¿no? Esa es la visión que toma Varela del americanismo, generar una unidad americana que el único objetivo sea hacer crecer a América. Al menos así lo expresa en sus manifiestos, que podía reconstituirse cada uno de los países tomando la posición y el valor de la libertad como un bien único del ser humano. En Pozo de Vargas, que fue una de las batallas más significativas que tuvo esta última etapa de la lucha caudillesca, se dio en un marco muy particular. Era allí donde Varela pensaba reabastecer sus tropas, y alguien de sus filas lo traiciona, dándole precisiones al enemigo de qué hora Varela iba a llegar a ese lugar. Vacían el pozo y Varela se encuentra con un pozo de agua vacío, donde no se pudieron reabastecer. La sed, el calor, el sol riojano ayudan para que él, desgraciadamente lo digo como riojano, pierda esta batalla, ¿no? Una batalla que prácticamente le va a significar perder su ilusión, ¿no?, en la lucha federal. Derrotadas las fuerzas federales, en particular el Chacho, sobreviene un periodo, casi yo le llamaría el luto federal. Es un periodo de congoja por el país que no fue, digamos, el país que no iba a ser posible. Es como que hay un momento político que acaba y nace un momento mitológico, nace el momento del relato de las glorias pasadas. Eso genera una cierta nostalgia, eso genera la idea de todo lo que pudo haber sido y no fue. El luto ha sido algo verdaderamente profundo y que ha dado origen a un sentimiento de identidad riojana como no se había visto antes.